Gracias por estar con nosotros aquí en Nuevas Perspectivas. Vamos a hablarles en el día de hoy de cómo muchas personas están un poquito desesperadas y hay una tensa espera, están tenso con relación a la espera por una nueva política de migración que pueda ser producida por el presidente Joe Biden. La verdad es que el ser humano tiende a estar tenso cuando no tiene algo en mano y al ritmo que espera. Nosotros acá les estamos siguiendo paso a paso, informando paso a paso para que usted lo coja un poquito más relajado, pero desde luego hay personas que son un poquito aceleradas en cuanto a la espera, porque la espera, dicen ellos, desespera. Hoy vamos a hablarles de eso, Elcida. Qué bueno. Es muy importante, pastor, porque de verdad que somos seres humanos. Sí, correcto. Sabemos que es normal que si una cosa está en veremos y apaga y no vamos, como dice, y entonces siguen ahí y no se da lo que esa persona está esperando, la persona se desespera. Pero lo mejor hay un dicho vamos a decir así, que dice: si el mal tiene cura, ¿para qué te apuras? Y si no tiene cura, ¿para qué te apuras? ¿Para qué te apuras? Porque como quiera no va a haber cura. Entonces, si no tiene cura, ¿para qué te apuras? Y si tiene cura, ¿para qué te apuras? Entonces, en este caso, yo veo cura. ¿Por qué te apuras? Y fue que en marzo del 2020, Estela Lazo se presentó ante un juez de migración de nombre Lee O'Connor, con sus dos hijos, con los músculos tensos y con un nudo en la garganta. ¿Le concederían asilo? La respuesta de Connor: no, ni consideraría la solicitud. Esto de verdad que a cualquiera lo pone tenso. No la consideró, pero tampoco entonces no sabría si sí podría calificar. Así no se hacen las cosas. Usted se lanza. Si pasa bien y si no pasa, no perdió nada tampoco porque no lo tenía. Pero es importante lo que pasó después con el juez. Claro. Por eso es que si tú no tienes solución, apurarte, estar tenso, no es solución. Y no resuelve nada tampoco. No es solución. Así es. El juez, no obstante, hizo algo que le permitió alentar esperanzas. Dictaminó que era ilegal obligar a esta familia hondureña a esperar una respuesta definitiva a su solicitud en México, como disponía uno de los pilares de la política inmigratoria del gobierno de Donald Trump, pensada para desalentar los pedidos de asilo. O'Connor dijo que desestimaba su caso por los pasos en falso del gobierno y programó otra vista en un tribunal de San Diego al mes siguiente. Mira, porque cuando uno ve la parte negativa nada más y uno no juzga y abre el lente completo, pareciera como que inicialmente él fue cruel, pero no. Él lo que no estaba de acuerdo con la política, exacto, de Donald Trump. Así es. De que si no la reconocía o que ella debería irse a México para desde México aplicar solicitarla, el asilo, él dijo que no, que eso no era correcto. Porque él pudo procesarle, pero procesarle conforme a la ley existente. Y eso lo obligaba a mandarla a México a esperar. Así es. Y estas son las cosas que yo creo que deben seguir existiendo con personas con capacidad humana, que piensen en los demás, que el cargo no se le vaya a la cabeza.
y entiendan que están ahí para servir. Y que pongan los pies sobre la tierra, pastor, que un día le puede suceder a otros, pero un día le puede suceder a ellos, que verse en una situación, quizás no de inmigración, pero de otra situación, que tengan que acudir a la ley y por no tener ese buen corazón no le vaya bien. Me da pena que la familia también, o sea, de todas formas, irónicamente, fue enviada de vuelta a México a esperar la nueva vista. Y cuando Lozano, su hijo de 10 años y su niña de 6, se presentaron en un cruce fronterizo, y eso fue en Tijuana, para asistir a esa cita, las autoridades estadounidenses le negaron la entrada diciendo que su caso había sido cerrado. ¡Qué pena! Ese caso, cuando yo lo analizaba y estudiaba, a mí me dio dolor. Y queda pena. Porque hicieron todo lo que tenían que hacer. No cometieron ningún otro error que no fuera a llegar aquí. No se habla de ningún delito. Una madre con 2 hijos, 10 años, 6 años. Y qué pena. El hecho de que no se hayan siquiera considerado los méritos de la solicitud de Lazo es una de las numerosas anomalías de la política de quédate en México. Un esfuerzo inusual que con frecuencia iba en contra de principios básicos de la justicia, como el derecho a ser escuchado en un tribunal, a eliminar muchas de las medidas de Trump sobre la inmigración que considera inhumanas. El presidente Joe Biden enfrenta un dilema. ¿Qué tan lejos debe llegar en sus esfuerzos por corregir lo que considera los errores de su predecesor en ese terreno? Bueno, Biden suspendió la política de quédate en México. Muy bien por él. Muy bien. Y el día que asumió la presidencia y poco después dijo que unas 26,000 personas con solicitud de asilo que estaban pendientes podían esperar la resolución de sus casos en Estados Unidos. Y este procesamiento de esas solicitudes pueden tomar años. ¿Ustedes saben por qué? Porque los tribunales de inmigración tienen muchos casos y estamos hablando demasiados casos pendientes. Estamos hablando de más de 10,000 de esas personas fueron admitidos a Estados Unidos hasta ahora. Así es. Lo que vale la pena es ver que el presidente Biden ha venido con una política totalmente diferente, más humana en el aspecto político, migratorio, y eso hay que felicitarle. Eso es verdad. Y él ha tratado, pastor, también de emplear más jueces, más personas para servirse. Exacto, para que agilicen los casos. Exacto. Pero quedan más de 30,000 cuyos pedidos de asilo fueron rechazados o desestimados en el marco de esa política llamada oficialmente protocolos de protección del migrante. Activistas presionan para que estas personas reciban otra oportunidad. Muy bueno. Creo que se va a lograr con la política que se está implementando, con el proyecto humano comprensivo de ley del presidente Joe Biden, y casos que fueron mal tratados, mal manejados, creo que también se van a estar considerando. Muchas personas que buscaban asilo y cuyas solicitudes fueron rechazadas por presentarse a la vista, dicen que fueron secuestradas en México. Que no se pudieron presentar. No se pudieron presentar y fueron secuestradas en México. Otras estaban también enfermas o eran temerosas de ir a un cruce fronterizo. Y esto también eran de las 4 medidas de la
las 4:30 de la mañana, en Esa una era ciudad la hora, peligrosa. exacto, que le Que ponían. le ponían, o sea, Oye, era una medida extraña, porque le ponían que fueran a las 4:30 de la mañana. Imagínense, para cruzar una frontera, para una ciudad súper peligrosa. peligrosa. Entonces, todo esto lo llevó a que lamentablemente perdieran esa gran oportunidad. Y activistas que vinieron para estabilizar todo lo que eran estas denuncias, hasta 1.500 denuncias de ataques a personas afectadas por esa política. Es muy, muy lamentable cómo se manejaba de forma inhumana todo esto en la política migratoria, cosa que traía entonces dificultades para encontrar abogados en México. Hicieron que resulte complicado conseguir representación legal y contribuyendo a que apenas 1.6% de las solicitudes fueran consideradas y fuesen aprobadas. 1.6%. Las autoridades dieron a las personas que solicitaron asilo una lista de abogados baratos o que no cobraban, pero las personas en esa lista no contestaban llamadas telefónicas ni respondían a mensajes. O sea, como si fuera un truco. Le dieron números que no funcionaban. Hay además unos 6.700 casos como el de Lazo que fueron desestimados de acuerdo con el Transactional Record Access Clearing House de la Universidad de Syracuse. Estas situaciones se dieron mayormente cuando los jueces consideraban que el gobierno había fallado al aplicar sus políticas inmigratorias. Bueno, la verdad es que cuando vemos estos casos y nos encontramos hoy con, vamos a decir, con una esperanza, con una nueva propuesta de ley migratoria, de un cambio de sistema de migración, esto trae esperanza, trae sosiego, trae paz a la familia, y de aquí para allá tendrá que hablarse antes y después. Por eso muchos solicitantes de asilo fueron enviados de vuelta a México por tiempo indefinido, en algunas instancias después de que las autoridades estadounidenses llenasen formularios con citas falsas para asegurarse de que México los recibía. Oye, eso, aparte de todo, el maltrato y todas esas cosas también, hablando mentiras. La verdad que te digo que uno escucha eso y uno cree que está como en otro país. Es verdad como que sí. Eso aquí no pasa. Como que eso no sucede aquí. A ver, fraude, aquí, a ver no, eso no se habla aquí, imposible. Nunca me dieron una oportunidad de ser escuchada por primera vez, declaró Melissa Crow, abogada del Southern Poverty Law Center, que demandó al gobierno por esa política. Muy bien por ella. Pero nunca la escucharon. O sea no, nunca la escucharon, pero lo demandó. Igual que les pasó a otros presidentes de la inmigración, está resultando un tema candente para Biden, quien apoya dar la posibilidad de obtener la ciudadanía a más de 11 millones de inmigrantes sin permiso de residencia en esto, y eso se estima que hay en el país, es lo que se estima, ¿verdad? Suspendió también la construcción del muro en la frontera con México y anuló otras medidas de línea dura que tenía consigo el presidente Donald Trump. Pero hay algo aquí, titubeé un poquito antes de cambiar la cifra de refugiados a ser reubicados que le fue más baja de la historia bajo el gobierno de Trump, y no tiene respuesta para la gran cantidad de personas que quieren pedir asilo del lado de México.
de allá de la frontera, ni para acelerar la tramitación de esas solicitudes. Y eso, en marzo se registró la mayor cantidad de menores no acompañados de la historia, no acompañados de padres, y esto es el mayor número de la historia que hemos visto también en abril, una segunda cantidad muy alta. Así es. Bueno, son las cosas que están pasando. Todo esto es porque cuando va a amanecer viene una oscuridad, y eso fue un asunto pasado, no fue del presente, y lo que estamos viendo es todo lo que se encamina a una reforma migratoria, todos los pasos que se están dando en el Congreso, en la Casa Blanca, los activistas, los expertos financieros, los expertos en el área de migración, en la política, todos se han puesto en la misma dirección para buscar una reforma migratoria comprensiva y que el sistema de migración nunca más sea igual en Estados Unidos de Norteamérica. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bendiciones.